Hola, queridos estudiantes, de nuevo les doy la bienvenida a su clase de química. Recuerden que ya estamos finalizando nuestro primer trimestre y pues esta será una de nuestras últimas clases de este trimestre. Como siempre les voy a pedir el favor de que traigan sus materiales de clase. Para esta clase ustedes van a necesitar su cuaderno de química, esferos, colores y pues una buena disposición. Ya que tienen sus materiales, vamos a escribir ahí los datos de la clase, fecha 18 de mayo del 2020, UTP 11, desempeño 2 y tema, vamos a recordar un poco los compuestos. Como siempre, vamos a hacer primero una retroalimentación de la última actividad que les dejé. En esta última clase, pues hablamos acerca de las propiedades periódicas, de unas propiedades que nos hacían falta, que eran la electronegatividad, la energía de ionización y la afinidad electrónica. Vimos cómo varían en la tabla periódica y vimos que hay unos valores para cada uno de esos datos dependiendo del elemento. Yo les pedí que para esos grupos, 3 grupos de elementos, los organizaran en esas 3 propiedades, tanto afinidad electrónica, energía de ionización y electronegatividad. Entonces, para el primero, que era boro, galio, aluminio e indio, en la electronegatividad, pues nos quedaba aluminio, tiene menor electronegatividad que galio, galio menor electronegatividad que indio y indio menor electronegatividad que boro. Para eso recuerden que solo pues debíamos ver que la variación es de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha y además tener en cuenta los valores de la tabla que yo les había puesto en la clase anterior. Lo mismo para energía de ionización y lo mismo para afinidad electrónica. Entonces ahí están las respuestas para los del grupo B, que eran azufre, sodio, magnesio y cloro. Para la electronegatividad, pues nos da que sodio tenía menor electronegatividad que magnesio y magnesio menor electronegatividad que azufre y azufre menor electronegatividad que cloro. Y para el grupo C, que es fósforo, nitrógeno, antimonio y bismuto, pues tenemos bismuto tiene menor electronegatividad que antimonio, menor electronegatividad que fósforo y menor electronegatividad que nitrógeno. ¿Listo? Este era el orden que ustedes tenían que haber puesto para cada uno de los elementos. Vamos a empezar con un club de lectura científica, entonces necesito que traigan su libro, se me olvidó ponerlo en los materiales, pero pues que tengan su libro y eh, hagan la lectura de la página 240 y la página 241. Cuando terminen de hacer esa lectura, porfa, vuelvan a darle play al video para eh, seguir con la explicación de la temática. Entonces, en la primera parte de esa lectura, ustedes van a encontrar que dice que actualmente existen miles de compuestos de naturaleza que pueden ser orgánicos o pueden ser inorgánicos y que pueden estar formados por los elementos de la tabla periódica. Acá hay una pregunta muy importante, muy interesante, que es la siguiente, que dice, ¿cómo es posible que tan pocos elementos formen tantos compuestos? O sea, de 118 elementos se formen miles y miles de compuestos. Entonces, esa es una pregunta que al final de la clase, pues ustedes van a tener que responderse. Vamos a recordar los compuestos. En el año pasado vimos la clasificación de la materia y veíamos que se clasifica en sustancias puras y mezclas. Dentro de las sustancias puras se encuentran los elementos y se encuentran los compuestos, que tienen una composición única. Nunca va a variarle esta composición. Cuando hablamos de compuestos, recuerden que eh, están conformados por 2 o más tipos de átomos, a diferencia de los elementos que se forman por un solo tipo de átomos. Entonces, acá nos muestran que esos compuestos se pueden representar por fórmulas químicas y que esas fórmulas químicas nos va a indicar los elementos que forman ese compuesto y además la cantidad de átomos que presenta de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, todos conocemos la fórmula del agua. La fórmula del agua es H2O. Pero, ¿qué significa esa fórmula? Entonces, esa fórmula nos está indicando, pues primero, la H, ustedes saben que es el símbolo del hidrógeno,
y que el número que está al frente de ese símbolo nos indica la cantidad de átomos que tiene ese elemento. Entonces, en este caso, nos está indicando esa fórmula que hay 2 átomos de hidrógeno. ¿Listo? Adicional, tenemos la letra o mayúscula, que representa el símbolo del oxígeno. Como no tiene ningún número al frente, pues ya nosotros entendemos que con solo el símbolo, o sea, solo la O, ya nos está indicando que hay un átomo de oxígeno. ¿Listo? Entonces, esa fórmula me está mostrando, bueno, están unidos, están enlazados 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, y esa es la que forma, o esa estructura o esas fuerzas forman lo que llamamos el compuesto, en este caso el agua. Recordemos también que los compuestos se pueden clasificar en 2 tipos, que están los orgánicos y están los inorgánicos. Los orgánicos vamos a tener una forma de identificarlos fácilmente, y es que dentro de su estructura o dentro de su fórmula vamos a encontrar átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno. Sí o sí deben estar estos 2 elementos dentro de la fórmula. Adicional, pues pueden tener otros elementos que son oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, pero principalmente para yo clasificarlo como un compuesto orgánico debe tener en su fórmula carbono e hidrógeno. Tenemos los inorgánicos, que están formados por el resto de elementos de la tabla periódica o por la mayoría de la tabla periódica. Eso no quiere decir que los inorgánicos no tengan dentro de su estructura carbono o hidrógeno. Sí los tienen, pero no en ese orden, y además no los 2 elementos a la vez. Ya les voy a explicar eso más adelante. Por ejemplo, un compuesto orgánico es la glucosa, que hace parte del azúcar que nosotros consumimos diariamente. La fórmula de la glucosa dice que tiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Entonces, fíjense que esto yo lo clasifico como un compuesto orgánico porque tiene carbono, tiene hidrógeno, y además, bueno, lo principal son estos 2, carbono e hidrógeno. Pero lo que yo les decía ahorita es que además de esos 2 pueden tener otros elementos. Por ejemplo, en este caso tiene oxígeno. Pero los principales con los que yo identifico o lo identifico como compuesto orgánico es por carbono e hidrógeno. Para inorgánico les puse pues la sal común, la sal de cocina, que es el cloruro de sodio, y este está formado por sodio y por cloro. Entonces fíjense que dentro de su estructura ni tiene carbono ni tiene hidrógeno. Dentro de los compuestos orgánicos, o sea, los más importantes, por decirlo así, o los principales, son las llamadas biomoléculas, que conforman pues todo nuestro organismo, todos los seres vivos. Por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, que están pues dentro de los ácidos nucleicos, pues el ADN. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces tenemos la entrada, el proceso de respiración que hacen todos los seres vivos. Entonces tenemos entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono. En este caso vamos a hablar de esta molécula, que es el dióxido de carbono. Y fíjense que el dióxido de carbono tiene una fórmula, que es CO2. ¿Y qué me está indicando esta fórmula? Esta fórmula me está indicando sencillamente que, bueno, está formado por un átomo de carbono y está formado por 2 átomos de oxígeno. Yo ya hablo de un compuesto porque tiene 2 elementos de diferente tipo, que en este caso es carbono y oxígeno. Y fíjense que esos 2 elementos tienen una forma de enlazarse. En este caso, que eso ya lo vamos a ver más adelante, fíjense que acá tienen 2 líneas a este lado y 2 líneas a este lado, que indican un enlace, aquel que mantiene fuerza, unidos o fuertemente atraídos esos átomos, tanto del carbono como del oxígeno. Entonces, tenemos el dióxido de carbono. Estábamos hablando de si es compuesto orgánico o inorgánico. En este caso tenemos que tiene carbono, pero para ser orgánico necesita tener carbono e hidrógeno, que eso era lo que les explicaba anteriormente. En este caso tiene solo carbono, pero para ser orgánico necesita carbono e hidrógeno. O sea que este lo clasificaría como compuesto
inorgánico, porque está conformado por otros elementos diferentes al carbono e hidrógeno. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. El alcohol etílico que ahora pues se está usando bastante para desinfectar tanto manos como pies como pisos en las tiendas por lo del virus, lo del coronavirus, y también hace parte o es componente principal del antibacterial que estamos usando también a diario y tiene una fórmula que es C2H6O. Esa fórmula que nos indica, ya lo hablamos, y es que tiene 2 átomos de carbono, tiene 6 átomos de hidrógeno, el numerito de al frente indica los átomos que tiene del elemento de atrás, y un átomo de oxígeno. Pero fíjense que acá hay otras formas de representar su estructura. Y esas líneas que ustedes ven ahí, todas estas líneas que ustedes ven acá, ya les dije que son enlaces y esos enlaces mantienen unidos a los átomos y los unen de una forma específica. Entonces, todas esas líneas que ustedes ven ahí son enlaces. El átomo de carbono puede formar 4 enlaces, tanto con el mismo o con otros elementos. ¿Listo? Por eso, en química orgánica se dice que hay muchísimos compuestos formados por este principal átomo, el más importante, que es el carbono. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Recuerden que yo les dije, tiene carbono y además tiene hidrógeno. Entonces, fíjense que dentro de esta fórmula tiene estos 2 elementos y esos 2 elementos me indica que es un compuesto orgánico. Entonces, lo clasificamos como compuesto orgánico. Tenemos la leche de magnesia. La leche de magnesia es un antiácido que también se usa como laxante, pero que es más común o se utiliza más cuando presentamos quemaduras, entonces también no lo podemos aplicar sobre esas quemaduras. Esa leche de magnesia se llama hidróxido de magnesio y tiene una fórmula que es la que ustedes ven acá, que es magnesio, oxígeno, hidrógeno y un 2 al lado. Resulta que cuando ustedes vean que hay elementos dentro de un paréntesis y por fuera de ese paréntesis hay un número, ese número va a alterar los elementos que están dentro del paréntesis. Eso me quiere indicar que aquí voy a tener 2 átomos de oxígeno, pero también voy a tener 2 átomos de hidrógeno. Ojo, porque solo afecta lo que está dentro del paréntesis. O sea que de magnesio solo tendríamos un átomo. Entonces acá pues tendríamos un átomo de magnesio, acá 2 átomos de oxígeno, ya les dije, por lo que el 2 está por fuera del paréntesis, y 2 átomos de hidrógeno. Como les estaba explicando, esta es la fórmula molecular, pero tengo otras fórmulas en las que me permiten ver cómo se están enlazando esos átomos. Y recuerden que las líneas me indican el enlace y cómo se unen esos átomos según cada tipo o clasificación que tengan. Entonces, en este caso, fíjense que tenemos magnesio, oxígeno e hidrógeno. ¿Cómo lo clasificarían ustedes? Teniendo en cuenta lo que ya les expliqué anteriormente. Fíjense que acá no hay ni carbono, sí tengo hidrógeno, pero para ser orgánico necesitaría tener carbono también. Entonces, como no tiene carbono, en este caso lo voy a clasificar como un compuesto inorgánico. Y por último tenemos al ácido cítrico, el ácido que se encuentra dentro de todas las frutas como limón, mandarina, naranja, etc. La fórmula para el ácido cítrico es la siguiente, C6H8O7. ¿Qué me está indicando esa fórmula? Entonces, que tiene 6 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y 7 átomos de oxígeno. Siempre va a existir que dentro de esos 6 átomos de hidrógeno, 6 átomos de carbono, perdón, 8 átomos de hidrógeno y 7 átomos de oxígeno, va a existir una forma de enlaces
entre ellos. O sea, va a haber una atracción entre ellos y esa atracción se va a dar por medio de enlaces. Y como siempre, pues yo les muestro acá que estas líneas que ustedes ven acá son los enlaces que me unen a los átomos, tanto de carbono como de oxígeno como de hidrógeno. Igual, fíjense que acá en este caso de esta estructura que es por medio de esferas, tenemos que los átomos de carbono son los grises, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono que están unidos a 8 átomos de hidrógeno, pero fíjense que no necesariamente están unidos al carbono, sino que también pueden estar unidos al oxígeno. Entonces, si ustedes miran el hidrógeno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que algunos están unidos a los carbonos y otros están unidos a los oxígenos. ¿Listo? Y por último tengo los oxígenos, que son los rojos, y tengo pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 átomos de oxígeno. Fíjense que hay líneas entre ellos y esas líneas son los enlaces, los que los mantienen unidos a esos átomos y los que forman o les dan la estructura para hacer compuestos, porque si no, pues ellos serían pues átomos aparte de elementos solitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace que sean compuestos? Esa línea, y esa línea son los enlaces. Por último, lo vamos a clasificar. Recuerden que la clasificación va a ser si es orgánico o inorgánico. Para este